La historia de nuestro clan se encuentra registrada en el 90% de nuestro código genético. Y miren si será importante que la naturaleza le dio todo este espacio en el ADN. En ese 90% están almacenados los éxitos y los fracasos del clan, la manera en que el clan sobrevive, supervivencia, la manera en la que el clan reacciona, la manera en la que el clan genera ingresos, la manera en cómo gestiona el amor. Miren si no es importante conocer a nuestro clan. A veces tengo pacientes, me voy acordando, cada cosa que digo me voy acordando de algún paciente. A veces tengo pacientes que me dicen, yo quiero ser exitoso, quiero generar dinero, estoy generando dinero, estoy siendo exitoso, pero no lo puedo disfrutar. Y acá, frente a esa pregunta, frente a esa afirmación, ¿por qué no lo puedo disfrutar? Hay que ir directo al clan. Bueno, háblame de cómo disfrutaba el clan, háblame de cómo gestionaba el dinero del clan. Si, en el clan, si para el clan, por ejemplo, el dinero estuvo relacionado con estafas, con pérdida de dinero, con conflictos familiares por el dinero, lo más probable es que en las generaciones de descendientes no puedan gestionar el dinero. O sea, no puedan generarlo. ¿Por qué? Porque tener dinero, la información que tienen es que tener dinero es un problema. Entonces el clan directamente lo saca de circulación. Con la pareja pasa lo mismo, ¿no? Aquella persona que, por ejemplo, siempre repite el mismo tipo de vínculo o no puede generar parejas duraderas, no puede tener parejas estables. Se relaciona siempre con hombres o mujeres que no se comprometen, que no sostienen el vínculo, o siempre se enamoran del malo, ¿no? Del nene malo, en vez del nene bueno, el nene bueno les aburre, se enamoran del malo. Bueno, eso hay que buscarlo en el clan. Contame cómo fueron las historias de amor, esas son las que más me gustan. Contame cómo fueron las historias de amor del clan. Entonces, al que se le ocurre investigar el árbol genealógico, es el encargado, es natural, es inconsciente, es el encargado de gestionar parte de la solución del árbol. ¿Sí? Es como, yo cuando empiezo a investigar y a agarrar el árbol, bueno, listo, evidentemente yo fui la encargada, porque agarré el mando. Entonces, si yo agarré el mando, bueno, todos mis pacientes, por ejemplo, son como yo, agarraron el mando. Primero porque yo soy biodecodificadora, entonces siempre les voy a investigar el árbol. Por más que quieran hacer o no biodecodificación, a mí el árbol, la terapia transgeneracional me sirve un montón, entonces siempre les voy a estar hablando del árbol. Entonces, ¿para qué? Para generarles, porque son movimientos rápidos. Cuando yo le puedo poner, le puedo ayudar a hacer el clic, se genera todo un movimiento circular en el árbol y se genera movimiento en los personajes del árbol, tanto en los que están como en los que no están. Por eso también me apasiona la historia y está buena. Tomemos conciencia de que somos 50% parte de papá, 50% parte de mamá. A mí me apasiona tanto que será que también lo cuento con toda esa pasión, porque también lo he vivido. Yo siempre cuento la historia de que todos tenemos 4 abuelos, ¿no? Bárbaro, genial. Yo cuando nací, mi abuela materna, que la abuela materna, se los digo a todos, es clave, es la llave de acceso al clan, a todo, en realidad, a muchas cosas. Es clave la abuela materna. ¿Por qué? Porque cuando la abuela materna quedó embarazada de nuestra mamá, ya tenía el bebé, nuestra mamá, tenía el ovocito que iba a darnos a luz a nosotros mismos. Entonces, toda la información
todas las emociones que la abuela vivió en su embarazo de nuestra mamá, todo eso se nos transmitió a nosotros mismos. Entonces, imagínense si no es importante conocer la historia de nuestra abuela materna. El caso es que yo no conocí ni a mi abuela materna ni a mi abuelo materno, porque mi abuela murió cuando yo tenía 6 meses de nacida y mi abuelo al poco tiempo también falleció. La cosa es que yo me crié en una familia en donde tenía mis abuelos paternos. Y mi familia era como que los abuelos eran mis abuelos paternos. Y incluso tenía una nona que era la mamá de mi abuela paterna. Entonces, yo siempre me crié con esos abuelos, los domingos era con esos abuelos. Nunca en mi vida se me ocurrió preguntar por mis abuelos maternos. Es como que no existieron. Yo esto me doy cuenta cuando soy grande, cuando empiezo a estudiar el transgeneracional, claramente, que estudiando nos mandan a hacer como tarea armar el árbol, lógicamente. Y ahí yo me pongo a pensar, como que se me hace algo como que me pongo, no sé, inquieta y digo, ¿cómo puede ser que yo no sepa cuál era la comida favorita o la comida que cocinaba mi abuela materna, que era la comida rica, o cómo puede ser que yo no sepa qué hacía mi abuela materna, si tejía, si cosía, si no sé, qué le gustaba hacer? No sabía absolutamente nada. Lo único que sabía era que mi abuelo era pescador. Entonces ahí, bueno, rápidamente fui a buscar a mi mamá. Y mami, ¿cómo puede ser que nunca me contaste nada de la abuela? ¿Qué pasó con la abuela? Acá había gato encerrado, yo ya era bastante grande. Grande, quiero decir, no era una adolescente. Y la realidad es que yo ya había tenido varias parejas y varias cuestiones, varios conflictos dando vuelta. Cuando empiezo a investigar todo esto y empiezo a buscar mis afinidades, oh casualidad, adivinen qué, de quién era doble yo, de quién era afín yo, y de mi abuela, obviamente, de la que no se hablaba nada. Entonces yo digo, contame un poco toda esta historia, quiero saber. Bueno, mi mamá por supuesto que alegó tener amnesia, que no, mi mamá no tiene amnesia, pero no se acuerda de nada, pero es la octava hija, con lo cual, bueno, me fui a buscar a los hermanos, o sea, a mis tíos, y empecé a hacer como una investigación. Entonces le preguntaba a cada uno de mis tíos, a cada uno de mis primos, no a todos porque son un montón, pero empecé como a armar un poco la historia. Y les decía, bueno, contame de mi abuela. Contame de mi abuela, mostrame una foto de mi abuela. ¿Quién fue mi abuela? ¿Cómo vivió? ¿Cómo fue su pareja? Bueno, la verdad que descubrí un montón de historias. Lo más loco de todo, ¿saben qué fue? Que lo que yo había vivido en mi historia personal era exactamente la repetición de una situación que había vivido mi abuela y que jamás me la habían contado. Entonces, en respuesta al interrogante que yo digo, ¿es importante contar las historias a nuestros nietos o a nuestros hijos? Por supuesto que sí. Porque cuando nosotros contamos, liberamos la información. Esto es lo interesante. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué me entero? A mi abuela, cuando tenía 16 años, 15, 16 años, la habían casado por obligación con un señor que no fue mi abuelo. Con ese señor tuvo un hijo, que era el mayor, por supuesto. Que yo hasta ese momento, les estoy hablando que tendría, no sé, 38 años, nunca me enteré que mi abuela, cuando ese hijo tuvo más o menos 6 meses, se separa de este señor y al poco tiempo conoce a mi abuelo, con el que tiene 7 hijos más.
Entonces mi mamá, que siempre me había dicho que era la octava, resultó ser que, le digo, no, pero entonces, si hubo 2 matrimonios, vos no sos la octava, vos sos la octava del total de hijos, pero en realidad del matrimonio de la abuela y el abuelo, vos sos la séptima, y a mí me cambiaba ese número la situación, porque ese número me convertía en doble de mi mamá. Y a mí ahí me cuadraron un montón de cosas, porque yo me daba cuenta, sin haber estudiado todo esto, que yo estaba repitiendo ciertas cuestiones de mi mamá, y no entendía por qué las repetía. Y tampoco entendía cómo hacer para dejar de repetirlas, porque me salía natural. Por eso digo que no estamos destinados, estamos programados. Entonces yo estaba respondiendo a una programación. Si les interesa el tema que hablamos en este podcast, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Debajo en la descripción pueden encontrar los enlaces de la página web para estar al tanto de los cursos y talleres y poder profundizar sobre estos temas, además de los links de mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.